La lluvia caía con la furia de 1000 puñales sobre el asfalto de Columbus, Ohio, lavando las calles, pero no la mancha de traición que ardía en el corazón de Dorotea. Elena Bozal. Sus 63 años se sentían como siglos mientras caminaba bajo el aguacero, el frío calando hasta los huesos, aunque el hielo más profundo estaba dentro de ella. Las palabras de Marcos resonaban en su cabeza. No somos una organización benéfica. No hay lugar para ti aquí. Su hijo, Marcos. El niño al que había alimentado con sus sueños, al que había cubierto con su amor y protegido con su propia vida. Ahora, con una bata de seda entreabierta y el aliento de otra mujer en su cuello, la había desechado como un mueble viejo. El perfume dulzón del amante, el vino caro, el terciopelo del sofá donde se revolcaban. Todo se mezclaba en una nauseabunda sinfonía de desprecio. La imagen de la espalda desnuda de ella. La risa ahogada, las promesas de un París pagado con el sudor de Dorotea. Se proyectaban en su mente como una película de terror. El dolor era tan abrumador que por un instante deseó que la tierra la tragara. Pero algo se rompió dentro de ella. No era una derrota, era una metamorfosis. Las lágrimas se secaron antes de tocar el suelo, reemplazadas por una fría y gélida determinación. Si Marcos quería guerra, la tendría. Y sería una guerra donde ella ya no era la madre abnegada, sino la estratega implacable. Llegó a la parada de autobús empapada, temblando, pero con la mente más clara que nunca. Del recuerdo de cada sacrificio, cada hora extra trabajada, cada sueño postergado por su gran proyecto de vida llamado Marcos, se acumulaba en una torre de resentimiento. Esa noche no buscaría refugio en la caridad de nadie. Buscaría justicia. La lluvia seguía cayendo, pero Dorotea ya no sentía el frío. Solo la quemazón de una venganza que apenas comenzaba a gestarse en lo más profundo de su ser. Un plan para desmantelar la vida de lujo y engaño que su hijo había construido sobre los cimientos de su amor y su dinero. El primer paso sería un simple clic, una llamada telefónica, y la vida de Marcos se desmoronaría. En la oscuridad de un motel de carretera, con las sábanas ásperas y el olor a humedad, Dorotea marcó el número. Su voz, aunque temblaba ligeramente por el frío y la adrenalina, era firme, inquebrantable. Buenos días, señor Smith. Soy Dorotea Bozal. Necesito su ayuda con algo urgente. Al otro lado de la línea, la voz adormilada de su banquero personal se escuchó con la acostumbrada deferencia. Había manejado las finanzas de la familia durante años. Conocía cada detalle de su patrimonio. Sabía cómo Dorotea había vaciado sus ahorros y vendido su casa para invertir en el brillante proyecto de su hijo. Dorotea explicó su solicitud con una frialdad que sorprendió incluso al experimentado banquero. Quería cerrar todas las cuentas compartidas con Marcos, retirar su autorización para acceder a fondos, si era posible, congelar cualquier activo vinculado a las inversiones que ella había hecho a su nombre. Es una cuestión de justicia, señor Smith, añadió, con un dejo de amargura en su tono.
Mi hijo ha demostrado que no es digno de la confianza que le deposité. El banquero, profesional hasta la médula, solo asintió con un murmullo y prometió que todo se ejecutaría antes del mediodía. Colgó el teléfono y un suspiro tembloroso escapó de Dorotea. Un momento. La magnitud de lo que acababa de hacer la golpeó. Había cortado el cordón umbilical financiero con su hijo. Había desmantelado de un plumazo años de sacrificio. Una punzada de dolor atravesó su pecho, la vieja herida de madre que amaba incondicionalmente. Recordó la nada gélida de Marcos, la sonrisa burlona de la amante, el olor a su infidelidad en su propio hogar. No había vuelta atrás. No podía verla. Esta no era una decisión tomada por rabia momentánea, sino por una profunda herida que exigía ser suturada con la más cruda verdad. Miró su reflejo en el espejo deslustrado del motel. Una mujer canosa, con arrugas de preocupación, pero con una chispa nueva, una llama de fuego en sus ojos. Esta era la Dorotea que renacía de las cenizas de su dolor. Mientras Dorotea planeaba su contraataque en la fría soledad de un motel, Marcos y Vanessa seguían inmersos en su burbuja de lujo y pasión, ajenos a la tormenta que se cernía sobre ellos. El apartamento, ahora en silencio salvo por el crepitar ocasional de las velas que aún humeaban, respiraba un ambiente de intimidad ilícita. Vanessa, con el cabello oscuro esparcido sobre el cojín de terciopelo y la manta de cachemira apenas cubriendo su figura, se acurrucaba contra Marcos. Una sonrisa satisfecha jugaba en sus labios carnosos. ¿Crees que tu madre ya se fue?, susurró Vanessa, su voz un ronroneo seductor. ¡Qué interrupción tan desagradable! Marcos, aún con la respiración ligeramente agitada y el ego inflado, le besó la frente con desdén. No te preocupes por ella, mi amor. Es una vieja, amargada, que no entiende nada. Se irá a donde sea que haya venido. Ya te dije. Este no es un asilo. Había un tinte de crueldad en sus palabras, una frialdad que contrastaba con la calidez de sus caricias un momento antes. ¿Y París? ¿Sigue en pie nuestro escape?, preguntó Vanessa, con un brillo codicioso en sus ojos. Pero ya me he imaginado paseando por los Campos Elíseos con ese bolso que vi en la revista. Marcos rió, un sonido hueco que resonó en el lujoso salón. Claro que sí, mi reina. París y todo lo que quieras. Mañana mismo transferiré los fondos para los pasajes y el hotel. Mi madre es una caja fuerte. Tiene más dinero del que sabe qué hacer con él. ¿Para qué crees que me dio su proyecto de vida? Para que yo lo disfrute. Tu voz era de una arrogancia tal que casi sonaba a burla. Ambos brindaron con el vino tinto que quedaba en las copas, celebrando su amor clandestino y un futuro que creían asegurado, construido sobre la ignorancia y el sacrificio de Dorotea. La noche se deslizó entre susurros y risas, planes y fantasías, mientras las velas se consumían lentamente, dejando una estela de cera derretida. Marcos, en su ceguera y egoísmo, no podía imaginar que, al otro lado de la ciudad, los cimientos de su imperio de mentiras ya estaban siendo dinamitados por la misma mujer a la que había despreciado. El amanecer traería no solo el fin de una noche de placer, sino el inicio de su ruina.
El sol de la mañana se filtraba por las cortinas de seda del apartamento de Marcos, revelando el desorden de la noche anterior. Copas vacías, la manta de cachemira arrugada en el suelo, el tenue aroma a perfume y vino. Marcos se despertó con una sonrisa de satisfacción, estirándose perezosamente. Vanessa aún dormía a su lado, su cabello oscuro enmarcando un rostro angelical que ocultaba una ambición de hierro. Hoy sería el día en que organizarían los detalles del viaje a París, el escape perfecto de la aburrida realidad, la ratificación de su libertad y su amor prohibido. Se levantó, se puso una bata de seda diferente, esta vez sin entreabrir, y se dirigió a su despacho. Necesitaba transferir una suma considerable para los vuelos, y la suite en el George V abrió su computadora portátil, inició sesión en su banca en línea y con un par de clics intentó acceder a la cuenta principal, la que Dorotea había nutrido con sus ahorros y la venta de su casa. La pantalla parpadeó y un mensaje de error apareció. Acceso denegado. Fondos congelados. Marcos frunció el ceño, pensando que era un error del sistema. Lo intentó de nuevo y el mismo mensaje persistió. Un sudor frío comenzó a recorrer su espalda. Intentó acceder a otra de las cuentas compartidas, la de gastos corrientes del proyecto. Otro mensaje. Cuenta inactiva. La alarma se encendió en su cabeza. Esto no era un error del sistema. Esto era deliberado. Con el corazón martilleándole en el pecho, tomó su teléfono y marcó el número de su banquero. La voz del señor Smith sonaba extrañamente grave. Buenos días, señor Bofal. Me temo que no podrá acceder a esos fondos. Su madre, la señora Dorotea Weifal, ha dado instrucciones precisas para cerrar todas las cuentas compartidas y revocar su acceso. Ha movido todos los activos a una cuenta privada bajo su exclusivo control. No queda un solo centavo a su disposición de esas cuentas. Las palabras resonaron en el despacho, aplastando el silencio. Marcos sintió que el mundo se le venía encima. ¿Qué? ¿Cómo que mi madre? ¿Pero qué? Ella no puede hacer eso. Ese dinero es para mi proyecto. Luego se le pone un grito incrédulo, teñido de pánico. El señor Smith, impasible, solo repitió. Lo siento, señor Bofal. Las instrucciones eran claras y legales. Todo ha sido ejecutado. Marcos colgó el teléfono, sintiendo que el aire se le escapaba de los pulmones. París, el Georges V, Vanessa, todo se desvanecía ante sus ojos, reemplazado por la imagen de su madre, no ya la viejecita patética, sino una vengadora implacable. El grito de Marcos había despertado a Vanessa. Se frotó los ojos perezosa y salió del dormitorio, en una de las camisas de seda de Marcos, que le quedaba absurdamente grande. ¿Qué pasa, cariño? ¿Ya estás listo para transferir los fondos? No era juguetón. Despreocupado, pero se borró de su rostro al ver la expresión lívida de Marcos. Estaba pálido, con los ojos inyectados en sangre y la mandíbula tensa, sosteniendo el teléfono como si fuera un arma. ¡Mi madre! La maldita bruja de mi madre, gritó Marcos, lanzando el teléfono contra el sofá. Vanessa dio un respingo. ¿Qué dices? ¿Qué te pasa?
Marcos la miró con una furia descontrolada. Él no asentía como si lo fuera. Me ha dejado en la calle. Ha congelado todas las cuentas. El dinero de mi proyecto. En mis ahorros. El dinero de la casa que vendió. Todo. Se lo ha llevado todo. No tenemos un maldito centavo. Vanessa sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío matutino. Eso es imposible. Ella no puede hacer eso. Dices que es tu madre, no tu dueña. Su voz, que antes era dulce y melosa, ahora sonaba aguda y llena de pánico. El bolso de París, el viaje, la vida de lujo que Marcos le había prometido, todo se desvanecía en una bruma de incredulidad. Miró a Marcos, no ya con deseo, sino con una mezcla de horror y desprecio. Un hombre sin dinero no era un hombre para ella. Lo hizo, la dejé bajo la lluvia anoche, la humillé, y esta es su venganza. Marcos se jalaba el cabello con frustración. Ella sabía lo importante que era este proyecto. Ella sabe que sin esos fondos estoy arruinado. ¡Arruinado! Vanessa retrocedió un paso. Sus ojos recorriendo el lujoso apartamento con una nueva perspectiva. Los muebles caros, las obras de arte, las botellas de vino, ¿serían ahora una trampa? Su mente calculadora ya estaba en marcha. Si Marcos no tenía dinero, ¿qué futuro le esperaba a su lado? ¿Y ahora qué, Marcos? ¿Qué vamos a hacer? Su voz, aunque intentaba sonar preocupada, tenía un matiz de impaciencia. La ilusión de su amor se desvanecía tan rápido como el dinero de Marcos. La desesperación se apoderó de Marcos con una ferocidad inusitada. Intentó llamar a Dorotea una y otra vez, pero su teléfono sonaba ocupado, o directamente la enviaba al buzón de voz. La imagen de su madre patética, mendigando en su puerta, se había transformado en la de una estratega fría y calculadora. No podía creer que esa viejecita, a la que había despreciado, fuera capaz de tal jugada. Tenía que encontrarla. Tenía que hacerla recapacitar. ¿Un qué? ¿Esto? Aún. Idiocia. Había que hacerla recapacitar. Después de todo, era su madre. Se vistió a toda prisa, con las manos temblorosas, mientras Vanessa lo observaba desde la puerta del dormitorio, sus ojos escrutadores. ¿A dónde vas?, preguntó, su tono distante. A buscarla, respondió Marcos con brusquedad. Voy a encontrarla y hacer que entre en razón. Ella no puede hacerme esto. Es su hijo. Vanessa solo asintió con una mueca, sin decir nada, su silencio más elocuente que cualquier palabra. Marcos salió disparado hacia el barrio donde había crecido, hacia la casa de Dorotea, el refugio de su infancia. Condujo como un poseso, el pánico mezclado con una rabia creciente. Pero al llegar a la calle arbolada, algo lo detuvo. Delante de lo que había sido el hogar de su familia, donde Dorotea había vivido durante décadas, había un letrero de vendido y un camión de mudanzas estacionado.
casa estaba vacía, las ventanas desnudas, el jardín descuidado. La había vendido. La había vendido para él. Y ahora ya no estaba allí. Un escalofrío recorrió su espalda. Su madre había desaparecido y se había llevado cada centavo con ella. ¿Dónde podría estar? ¿Cómo había logrado moverse tan rápido? La realidad lo golpeó como un mazazo. Estaba completamente solo, sin dinero, sin casa para su madre, y su futuro, el brillante futuro que había planeado, se había esfumado en un instante. El gran proyecto de vida que Dorotea había financiado ahora era solo un castillo de arena, derrumbándose en la orilla. La humillación era insoportable, pero el miedo era... ¿Qué le diría a sus socios? A su esposa Sofía. ¿Cómo podría mantener la fachada de éxito cuando la verdad, cruda y brutal, lo estaba esperando a la vuelta de la esquina? Mientras Marcos enfrentaba la desoladora visión de la casa vacía, Dorotea se encontraba en un pequeño y modesto apartamento alquilado. Por una semana, pagado con parte del dinero que había retirado. Las paredes eran de un color crema desvaído, y el mobiliario era espartano. Pero para Dorotea era un palacio. Era un santuario de paz, lejos del lujo opresivo y la falsedad de la vida de su hijo. John desgastado, con una taza de té humeante en sus manos, Dorotea observaba la ciudad a través de la ventana. Ya no llovía. El cielo estaba despejado, como si el universo mismo celebrara su liberación. Una mezcla de emociones encontradas la embargaba. Había una punzada de tristeza, un dolor residual por la pérdida de lo que creía que era su hijo. Pero la tristeza estaba ahora opacada por una feroz satisfacción. Había actuado. Había tomado las riendas de su vida, y al hacerlo, había desmantelado la arrogancia de Marcos. No había sido fácil. Cada clic, cada palabra al banquero, había sido un puñal en su propio corazón de madre. Pero la alternativa, La de ser una mendiga en su propia casa, una espectadora de su propia humillación, era insoportable. Sacó un viejo cuaderno de su bolso y un bolígrafo. Empezó a garabatear ideas. Recordó las palabras que había dicho en el resumen de su historia, que la habían llevado a este punto. Buen día, queridas oyentes. La idea del podcast, una vaga noción que había tenido, ahora cobraba fuerza. Era una forma de contar su verdad, de purgar el veneno, de conectarse con otras mujeres que quizás habían sufrido traiciones similares. No sería solo una venganza, sería una liberación colectiva. Una voz para los silenciados. Con cada palabra que anotaba, Dorotea sentía que una carga se levantaba de sus hombros. Ya no era la vieja maestra jubilada, la madre abnegada y traicionada. Se estaba transformando en la vengadora de Columbus, la voz de la mujer que se negaba a ser silenciada. El modesto apartamento se llenaba con una energía nueva. La energía de un propósito.
Marcos creyó que la había desterrado, pero en realidad la había liberado. Y ahora ella utilizaría esa libertad para desmantelar su mundo pieza por pieza, no con violencia, sino con la verdad y la fuerza de su historia. De vuelta en el opulento apartamento de Marcos, el ambiente estaba cargado de una tensión palpable. El silencio era ensordecedor, roto solo por el tic-tac implacable de un reloj de pared. Marcos, deambulando de un lado a otro, con el rostro descompuesto y la mirada perdida, parecía una sombra de sí mismo. Vanessa se había retirado a su habitación. El mensaje implícito de su distancia era claro. Sin dinero, no hay Vanessa. Cuando la puerta principal se abrió, revelando a Sofía, la esposa de Marcos, el ambiente se volvió aún más pesado. Sofía era una mujer elegante, de unos 40 años, con una belleza clásica que contrastaba con la juventud descarada de Vanessa. Sus ojos, aunque generalmente cálidos y amables, ahora mostraban una ligera preocupación. Había notado la ausencia de Marcos en la cama esa mañana, y un extraño presentimiento la había invadido. «Marcos, cariño, ¿qué sucede? Llegas temprano a casa y...» «¿Por qué estás así?» Su voz era suave, pero su mirada escrutaba cada detalle de su esposo. Marcos se detuvo en seco, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Nada, Sofía. Solo un problema en el trabajo. Un asunto de finanzas que se ha complicado un poco. Ya sabes cómo son estas cosas». Intentó sonar convincente, pero su voz era ronca, y su cuerpo no dejaba de temblar. Sofía se acercó a él, tocándole el brazo con preocupación. «Pero estás pálido. Y el apartamento huele a algo raro, ¿no crees? ¿A vino y...?» Sus ojos se detuvieron en la manta de cachemira tirada en el suelo. Y luego, en la camisa de seda que Marcos se había puesto por la mañana. La misma que Vanessa había usado, ahora en una silla. Una sospecha fría comenzó a apoderarse de Sofía, una que había intentado ignorar durante meses. «¿Sí, ha estado alguien aquí, Marcos?», preguntó, su voz perdiendo la suavidad. Marcos se puso a la defensiva de inmediato. «¿No? Claro que no. ¿Qué cosas dices?» «Estuve trabajando hasta tarde y me quedé dormido en el sofá. Es todo». Pero su tartamudeo y la evasión de su mirada solo alimentaron las dudas de Sofía. Ella sabía cuando Marcos mentía. El problema de finanzas y el trabajo hasta tarde no explicaban el olor a perfume de mujer ni la manta en el suelo. El hermoso castillo que Sofía creía tener comenzaba a mostrar sus primeras grietas. La mañana siguiente, Dorotea se dirigió al acogedor café, El Rincón de Elena, un pequeño local lleno de libros y el aroma a café recién molido. Elena, su amiga de toda la vida y ex colega de la escuela, la recibió con un abrazo apretado. Elena era una mujer fuerte, con el cabello plateado en una trenza y unos ojos vivaces que siempre veían más allá de las palabras. Se sentaron en una mesa apartada, y Dorotea, con la voz apenas un susurro al principio, comenzó a relatar la noche de la humillación. Elena escuchó en silencio, sus expresiones pasando de la incredulidad a la indignación, y finalmente a una tristeza profunda.
Dorotea le describió el apartamento de Marcos, el olor a pecado, la imagen de su hijo con Vanessa, y finalmente, las palabras que le habían desgarrado el alma. No somos una organización benéfica. No hay lugar para ti aquí. Elena apretó los labios, con los puños cerrados bajo la mesa. Ese desgraciado. Ese ingrato. ¿Cómo pudo hacerte eso, Dorotea? Después de todo lo que hiciste por él. Entonces, Dorotea le reveló el resto de su historia. Y por eso, Elena, hice lo que tenía que hacer. Le quité todo. Cada centavo que me quedaba, cada dólar que yo invertí en su vida, se lo retiré. Lo dejé sin nada. Elena la miró, primero con asombro, luego con una chispa de admiración. Pero eso es lo que solo tú podrías hacer. ¿Pero estás bien? ¿No te arrepientes? Dorotea negó con la cabeza. Una expresión de fría resolución en su rostro. No me arrepiento, Elena, no de la decisión. Me duele el alma, sí, por el hijo que creí tener. Pero la madre abnegada, la que se dejaba pisotear, esa ha muerto. Ha nacido otra Dorotea, una que no va a permitir que nadie más la humille, ni siquiera su propio hijo. Elena extendió su mano sobre la mesa y tomó la de Dorotea. Estoy orgullosa de ti, mi querida amiga. Es un dolor horrible, pero tienes una fuerza que yo no había visto antes. ¿Y ahora qué harás? Dorotea sonrió, una sonrisa genuina por primera vez en días. Ahora, Elena, voy a usar mi voz. Voy a contar mi historia. Voy a convertirme en una organización benéfica para mí misma. Y para quien quiera escuchar. Voy a empezar un podcast. Elena la miró con los ojos brillantes, asintiendo. Cuenta conmigo para lo que necesites, Dorotea. Esta es tu liberación, y yo estaré aquí para presenciarla. En el lujoso apartamento, la tensión entre Marcos y Vanessa se había vuelto cortante. Los planes de París se habían esfumado como humo, y con ellos, la chispa de su idilio. Vanessa ya no lo miraba con el mismo brillo en los ojos. Ahora había una mezcla de decepción, impaciencia y lo que más irritaba a Marcos, desprecio. Estaba claro que su interés en él estaba directamente relacionado con su prosperidad financiera. Entonces, ¿todavía no has arreglado lo de tu madre? Preguntó Vanessa una tarde, mientras Marcos intentaba, en vano, conseguir un préstamo. Su voz, que antes era un dulce susurro, ahora sonaba afilada como un cuchillo. Marcos soltó un gruñido. ¿Cómo esperas que lo arregle si la vieja se ha volatilizado? No contesta mis llamadas y ha vendido la casa. Estoy buscando, pero es como si la tierra se la hubiera tragado. La frustración era evidente en cada palabra. Vanessa se cruzó de brazos, su expresión gélida. ¿Y qué vamos a hacer, Marcos? Porque se suponía que ibas a llevarme a París, no a vivir de aire. Mi paciencia no es ilimitada, ¿sabes? Yo tengo mis propias aspiraciones, y no incluyen estar con un hombre que no puede ni siquiera permitirse un billete de avión. Su tono era descarado, brutalmente honesto. Marcos sintió una punzada de ira y humillación. Había invertido tanto en Vanessa, en su ego,
en la idea de tener una mujer joven y deseable a su lado. ¿Estás diciendo que me vas a dejar?, preguntó Marcos, su voz apenas un hilo. Vanessa levantó una ceja. Digamos que si no hay dinero, no hay razón para quedarme, ¿verdad? No soy una organización benéfica, Marcos. Las palabras de su propia madre, pronunciadas con burla desde los labios de su amante, lo golpearon con una ironía cruel. Se dio cuenta, con un escalofrío, de que la misma frase que él había usado para humillar a Dorotea, ahora se usaba para humillarlo a él. «Tengo más de tiempo», continuó Vanessa, su voz ahora más suave, pero con una amenaza implícita. «Pero si en una semana no resuelves esto, si no recuperas ese dinero, entonces tendremos que separarnos. No puedo permitirme el lujo de la pobreza». Se levantó, dejando a Marcos sumido en una nueva etapa de desesperación. No solo su madre lo había abandonado, sino que su amante, su consuelo y su escape, estaba a punto de hacerlo también. Su castillo de naipes se tambaleaba peligrosamente al borde del abismo. El efecto dominó de la acción de Dorotea no tardó en extenderse a la vida profesional de Marcos. El gran proyecto de vida que Dorotea había financiado, un ambicioso desarrollo inmobiliario, dependía en gran medida de los fondos iniciales que ella había aportado y que ahora estaban inaccesibles. La primera señal de problemas llegó con una llamada de su socio principal, un hombre llamado Ricardo, cuya voz sonaba tensa y preocupada. «Marcos, tenemos un problema. Los bancos han congelado las líneas de crédito vinculadas a tu cuenta personal. Necesitamos una explicación». Y el desembolso para el terreno de la fase 2 se retrasó. ¿Qué demonios está pasando? La frialdad en la voz de Ricardo era un claro indicio de que la paciencia de sus socios estaba agotándose rápidamente. Marcos intentó improvisar una excusa. Es un problema familiar, Ricardo. Una disputa por herencia. Lo estoy resolviendo. Mañana mismo transferiré los fondos necesarios. Solo necesito un poco de tiempo. Pero Ricardo no era tonto. Había notado la actitud evasiva de Marcos, la falta de transparencia en los últimos días. Marcos, el proyecto no puede esperar por tus disputas familiares. Necesitamos garantías. Tus inversores están inquietos. Si no puedes proveer los fondos prometidos en las próximas 48 horas, tendremos que reevaluar tu participación en el proyecto. La amenaza era clara. La expulsión. Marcos sentía que la soga se le apretaba al cuello. Colgó el teléfono, con el sudor frío corriéndole por la frente. No solo había perdido su dinero, sino que ahora estaba a punto de perder su negocio, su reputación, todo lo que había construido, o más bien, lo que Dorotea le había ayudado a construir. Se sentó en el sofá de terciopelo, el mismo donde la noche de su traición había reído con Vanessa. Ahora el sofá parecía una trampa, un recordatorio silencioso de su caída. Pensó en Sofía, su esposa. ¿Cuánto tiempo podría ocultarle la catástrofe?
¿Cómo podría explicar la bancarrota que se avecinaba? El fracaso que ahora era inminente. Dorotea no solo le había quitado el dinero, le había arrebatado el futuro, la dignidad y la máscara de éxito que tanto se había esforzado en mantener. Lejos del caos que se gestaba en la vida de Marcos, Dorotea se instalaba en un pequeño apartamento de alquiler en un barrio más modesto de Columbus. Era un lugar humilde, pero para ella representaba un nuevo comienzo. Las paredes no tenían el lujo de los terciopelos o los perfumes caros, pero estaban impregnadas de un aire de autenticidad y propósito. En el centro de su sala, sobre una mesa plegable, Dorotea colocó un modesto micrófono, una computadora portátil y un par de auriculares. Era el equipo para su podcast, el canal de su venganza. Y su voz en el mundo. Pasó los días siguientes investigando, aprendiendo los fundamentos de la edición de audio y la publicación en línea. Se sumergió en tutoriales, tomó notas, y con cada pequeño logro técnico sentía una ola de empoderamiento. No era solo la historia de su traición, era la historia de su renacimiento. Se había preparado mentalmente para el dolor que reviviría al contar su relato, pero sabía que era un dolor necesario, un catarsis. Por las noches se sentaba frente al micrófono, practicando, ensayando las palabras, dándoles el tono justo, ni demasiado amargo, ni demasiado lastimero, sino firme, digno y sobre todo real. Buen día, queridas oyentes. Comenzaba, visualizando mujeres como ella, sentadas en sus coches, cocinas o dormitorios, escuchando su verdad. Se imaginaba a sí misma no solo como una víctima, sino como una guía, una hermana mayor que había atravesado el infierno y había encontrado el camino de regreso. La modestia de su nuevo hogar contrastaba con el lujo que Marcos había perdido, y eso le brindaba una satisfacción silenciosa. No necesitaba la opulencia para ser feliz, ni para tener voz. Necesitaba dignidad, respeto y la capacidad de forjar su propio destino. Mientras el sol se ponía sobre Columbus, tiñendo el cielo de tonos anaranjados, Dorotea se sentía lista. Lista para contar su historia. Lista para desatar su venganza a través de las ondas sonoras. Lista para liberarse de la sombra de Marcos y abrazar la suya propia. Este pequeño apartamento, este modesto equipo, era el epicentro de su revolución personal. Mientras Dorotea se preparaba para alzar su voz, la vida de Sofía, la esposa de Marcos, se desmoronaba lentamente. El problema de finanzas de Marcos, su palidez y el extraño olor en el apartamento la habían dejado inquieta. Una noche, mientras Marcos estaba en una reunión urgente, una excusa cada vez más frecuente, Sofía decidió tomar la iniciativa. Intuía que algo más profundo se estaba gestando. Más allá de simples problemas de negocios. Había notado que Marcos guardaba su teléfono con una celosía inusual. Nunca lo dejaba desatendido. Caminó sigilosamente hacia el despacho de Marcos, donde él había dejado su saco. Con manos temblorosas, rebuscó en los bolsillos. No encontró lo que buscaba,
pero al mover el saco, algo cayó al suelo. Un pañuelo de seda, delicadamente bordado, que no le pertenecía. Era de un color rojo vibrante, con un perfume dulzón que Sofía no reconocía, pero que le resultaba inquietantemente familiar del apartamento días atrás. Una punzada helada la atravesó. No había duda. Este no era su pañuelo. Con el corazón latiéndole furiosamente en el pecho, Sofía recordó una conversación fragmentada que había escuchado la noche en que Dorotea había llegado. Palabras como París y viaje romántico flotaron en su memoria, ahora cobrando un significado siniestro. La imagen de Marcos nervioso, evasivo, se superpuso con el recuerdo de ese perfume, de la manta en el suelo. La verdad la golpeó con una fuerza devastadora. Marcos la estaba engañando. Y no solo eso, el perfume y el pañuelo sugerían que su amante había estado en su propio hogar. Las lágrimas brotaron de sus ojos calientes y amargas. Su mundo, construido sobre la confianza y la aparente solidez de su matrimonio, se desmoronaba a su alrededor. Se sintió humillada, traicionada. La rabia se mezcló con el dolor. Marcos no solo le estaba mintiendo sobre su situación financiera, sino que también le había engañado con otra mujer. Miró el pañuelo de seda rojo con asco. Era la evidencia irrefutable de su doble vida. Sofía no era una mujer que se dejara pisotear. Su tristeza se transformó en una determinación fría. Marcos tendría que enfrentar no solo las consecuencias de sus acciones con su madre, sino también las consecuencias de sus traiciones maritales. La desesperación llevó a Marcos a intentar una última y patética estrategia: la manipulación emocional. Después de días de intentos fallidos de contactar a Dorotea, y con su vida profesional y personal desmoronándose, dejó un mensaje en el buzón de voz que esperaba conmoverla. Su voz, antes llena de arrogancia, ahora sonaba quebrada, teñida de un dolor forzado y arrepentimiento. Mamá, soy yo, Marcos, comenzó con un hipo ensayado. Sé que estás enfadada, y lo entiendo. Fui un estúpido, un egoísta. No debía haberte hablado así. No debía haberte rechazado. Pero, por favor, mamá, no me hagas esto. Mi vida se está yendo al traste. Los inversores me están abandonando. Su voz se quebró en un sollozo, más convincente de lo que él mismo esperaba. Necesito tu ayuda, mamá. Necesito el dinero. Por favor, mamá. ¿Recuerdas todo lo que me enseñaste? Sobre la familia, sobre el perdón, sobre la familia, sobre el perdón. Soy tu hijo. No me dejes hundirme. Soy tu hijo. El mensaje terminó con un lamento ahogado, un intento desesperado de apelar a la vieja Dorotea, la madre abnegada que siempre lo había rescatado. Sin embargo, Dorotea, que escuchó ese mensaje horas después en su modesto apartamento, no era la misma mujer. Estaba sentada frente a su micrófono, ultimando los detalles para su primer episodio del podcast. Cuando escuchó la voz rota de Marcos,
Una fría sensación de vacío la invadió. No había piedad en su corazón, solo un eco de la profunda herida que él le había causado. Palabras de Marcos, su patético ruego, no lograron conmoverla. Eran el canto de sirena de un manipulador, un intento transparente de recuperar lo que había perdido. Ella recordó su propia voz suplicante en la puerta de su hijo, las lágrimas que él había ignorado, la burla en los ojos de Vanessa. La Dorotea de antes se habría ablandado, habría corrido a rescatar a su hijo. Pero esta nueva Dorotea solo sintió un endurecimiento de su resolución. Borró el mensaje sin dudarlo. Marcos ya no era su responsabilidad. Era hora de que enfrentara las consecuencias de sus propias acciones. El perdón, si es que alguna vez llegaba, no sería gratuito. En la intimidad de su pequeño estudio improvisado, Dorotea se sentó frente al micrófono. Respiró hondo, cerró los ojos por un instante y dejó que la avalancha de emociones se calmara, transformando su dolor en una fuerza silenciosa. Encendió la grabación. La luz roja parpadeó y Dorotea, con una voz que era una mezcla perfecta de vulnerabilidad y resiliencia, comenzó su relato. Buen día, queridas oyentes. Me alegra que estén aquí conmigo una vez más. Por favor, denle like a este video, escuchen mi historia hasta el final y cuéntenme en los comentarios desde qué ciudad me están escuchando. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi venganza y mi liberación. Su voz era clara, resonante, llena de una autenticidad que traspasaba el éter. No había rastro de la vieja maestra tímida, solo la firmeza de una mujer que había encontrado su propósito. Continuó, narrando los 30 años de su vida, dedicados a Marcos, la venta de su casa, la inversión de todos sus ahorros en lo que ella creía que era su gran proyecto de vida. Habló del amor incondicional que había derramado sobre su hijo. La creencia ciega en su bondad, incluso cuando las señales de su egoísmo comenzaban a aparecer. Y luego, el clímax de la traición. Aquella noche que fui a pedirle asilo, llovía a cántaros, relató, su voz teñida de una tristeza profunda. Describió el lujoso apartamento, el olor a vino caro y a un perfume de mujer que no era el de su esposa. Narró la imagen de Marcos con Vanessa en el sofá, los susurros cargados de un deseo clandestino, las risas ahogadas, las promesas de un viaje a París pagado con su dinero, la humillación, el crujido del suelo, la furia en los ojos de Marcos, de burlona de Vanessa. Y finalmente, las palabras que mataron a la madre devota que ella era. No somos una organización benéfica. No hay lugar para ti aquí. Dorotea hizo una pausa dramática. El silencio en el audio más elocuente que cualquier palabra. Luego, su voz resurgió, cargada de una nueva fuerza. Me di la vuelta y salí bajo la lluvia. Pero las lágrimas de dolor duraron poco. Esa misma tarde, con un solo clic y una llamada a mi banquero, corté de tajo los fondos compartidos. Lo dejé sin un centavo. Que pague su lujuria y su arrogancia con su propio sudor.
porque la cuenta bancaria de esta organización benéfica se ha cerrado para siempre. Terminó su primera grabación, sintiendo un torbellino de emociones, pero sobre todo, una profunda sensación de empoderamiento. La venganza no solo se servía fría, también se servía en línea. Mientras Dorotea subía su primer episodio a las plataformas, la vida de Marcos se precipitaba en una espiral descendente. La amenaza de Ricardo, su socio, se cumplió. Sin los fondos que Dorotea había retirado, el proyecto inmobiliario se tambaleó y finalmente se derrumbó. Marcos fue expulsado, su nombre manchado por el fracaso y la falta de liquidez. La fachada de éxito que tanto se había esforzado en construir se desmoronó por completo. Vanessa, fiel a su palabra y a su naturaleza oportunista, no tardó en abandonarlo. Una mañana, Marcos se despertó y encontró una nota breve y fría en la mesita de noche. Adiós, Marcos. Te deseo suerte encontrando tu organización benéfica. No puedo serlo. Se había llevado algunas joyas que Marcos le había regalado. Una pequeña venganza por el tiempo perdido. Marcos ahora estaba verdaderamente solo, sin amante, sin proyecto y con una reputación hecha añicos. Los acreedores empezaron a llamar. El lujo del apartamento, una vez su orgullo, se convirtió en una pesada carga. No podía pagar la hipoteca, los servicios. Los caprichos que antes consideraba indispensables. La cuenta bancaria personal de Marcos, una fracción minúscula de lo que había sido el caudal de Dorotea, se agotaba a una velocidad alarmante. Empezó a vender algunas de sus pertenencias más valiosas, objetos de arte, relojes caros, para mantenerse a flote. La burla de su madre, las palabras que él mismo había usado, resonaban en su cabeza como un eco constante. No somos una organización benéfica. La ironía era cruel, el karma, implacable. Marcos, que siempre había vivido por encima de sus posibilidades, confiando en el respaldo económico de su madre, se vio enfrentado a la cruda realidad de la pobreza. El hombre arrogante y altivo que había despreciado a su madre, ahora era un espectro, un fantasma de su antiguo yo, atrapado en una jaula de deudas y soledad. Su vida se había convertido en un testimonio brutal del poder de la venganza de una madre herida. La confrontación entre Sofía y Marcos fue inevitable, y cuando llegó, fue explosiva. Sofía, con el pañuelo de seda rojo aún en su mano, esperó a Marcos en el salón. Sus ojos ardían con una furia contenida. Marcos, volviendo a casa con el rastro de su fracaso profesional en el rostro, intentó pasar de largo, pero Sofía lo detuvo. «Tenemos que hablar, Marcos», dijo ella, su voz helada. Marcos, ya agotado por los reveses del día, la miró con cansancio. «No tengo tiempo para esto, Sofía. Ha sido un día horrible en el trabajo, el proyecto». Sofía lo interrumpió, alzando el pañuelo. ¿El proyecto incluye esto? Marcos. ¿Ame esto? ¿Usa este pañuelo? ¿Y qué ha estado en nuestra cama? La acusación, directa y sin rodeos,
golpeó a Marcos como un puñetazo. Se quedó pálido, sin palabras, la culpabilidad grabada en su rostro. Sofía, yo. Tartamudeó, intentando una negación, una excusa. Pero Sofía no le dio la oportunidad. No, no digas nada. Lo sé todo. El perfume, las mentiras, las noches que decías trabajar. Y luego, la conversación con tu madre. Ella te vio. Te vio con ella. Y por eso te quitó el dinero. ¿Verdad? Por eso estamos ahora con problemas financieros. Porque no solo me engañó. La voz de Sofía se elevó con cada palabra, su dolor transformado en una rabia furiosa. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero eran lágrimas de indignación, no de debilidad. Marcos intentó acercarse, pero ella retrocedió. No me toques. Eres un mentiroso, un tramposo. Construiste esta vida de mentiras sobre los sacrificios de tu madre y mi amor. Y ahora todo se derrumba. Marcos, vencido, se dejó caer en un sofá, el peso de sus pecados aplastándolo. No tengo nada, Sofía, murmuró la voz ronca. ¡Ah! Mi madre me ha quitado todo. El proyecto se ha ido. Vanessa me ha dejado. Sofía lo miró con desprecio. ¿Y qué esperabas? ¿Que tu madre se quedara sin techo para que tú pudieras revolcarte con tu amante en nuestra casa con su dinero? Eres patético, Marcos. Esto se acabó. No solo nuestro matrimonio, sino todo lo que creías que tenías. Tendrás que enfrentar las consecuencias de tus acciones. Y esta vez, nadie te va a salvar. La puerta del dormitorio se cerró con un golpe sordo, dejando a Marcos solo en la penumbra del salón, rodeado por los fantasmas de sus traiciones y el eco de la verdad que finalmente lo había alcanzado. El primer episodio del podcast de Dorotea, titulado La venganza de una madre, fue un éxito inesperado. A los pocos días de su publicación, las reproducciones se multiplicaron. Su historia cruda y emotiva resonó con miles de oyentes en todo el país. Los comentarios inundaron la sección. Estoy contigo, Dorotea. ¡Qué fuerza la tuya, mujer! Desde California. Te escucho y me siento identificada. Mi hijo me hizo algo similar. Eran mensajes de apoyo, de solidaridad, de otras mujeres que habían sufrido traiciones y encontrado consuelo en la voz de Dorotea. Era un bálsamo para el alma herida de Dorotea. La hacían sentir menos sola, confirmaban que su dolor no era único, y que su venganza no era meramente personal, sino una voz para muchas. Pasó horas leyendo y respondiendo a los mensajes, sintiendo una conexión profunda con su audiencia. Se dio cuenta de que su podcast no era solo una herramienta para su liberación, sino que se había convertido en un faro para otras mujeres que necesitaban ver que la justicia, a su manera, podía llegar. Su amiga Elena la llamó, eufórica. Dorotea, esto es increíble. El podcast está en el top 10 de historias personales. Todo el mundo está hablando de tu valentía. Eres una inspiración. Dorotea sonrió. Una sonrisa genuina
que iluminó su rostro. No soy una inspiración, Elena. Solo soy una mujer que se cansó de ser invisible. Una mujer que decidió que su amor no sería explotado, ni su dignidad pisoteada. Marcos creyó que me quitaba todo, pero en realidad me dio una voz. La noticia de su creciente popularidad, aunque todavía anónima para la mayoría, era el combustible que Dorotea necesitaba. Le ha dado fuerza para seguir adelante, para preparar el siguiente episodio, para seguir desvelando los matices de su historia. Ya no era solo una anciana maestra jubilada, era una figura pública, una guerrera de la palabra. Su liberación, que al principio era una esperanza, se estaba convirtiendo en una realidad palpable. Y lo mejor de todo, sabía que Marcos, de alguna manera, terminaría enterándose. Su venganza no sería silenciosa, sería una orquesta de la verdad que resonaría en cada rincón, alcanzando incluso los oídos sordos de su hijo. La fama incipiente del podcast de Dorotea aún no había llegado a los oídos de Marcos, quien estaba demasiado inmerso en su propia ruina. Pero la desesperación, esa fuerza implacable, lo llevó a la puerta de Dorotea. Había logrado rastrear la dirección del modesto apartamento a través de unos contactos, aunque le tomó días. Al ver el edificio, tan diferente del lujo al que estaba acostumbrado, sintió una punzada de vergüenza y resentimiento. Golpeó la puerta con una vehemencia que revelaba su estado de pánico. Dorotea, que esperaba visitas de Elena, abrió la puerta, y su rostro, que había adquirido una nueva serenidad, se tensó al ver a su hijo. Marcos estaba desaliñado, con el cabello revuelto, la ropa arrugada y los ojos hundidos. Parecía una sombra del hombre arrogante que la había despreciado. «Mamá, por favor, déjame entrar», suplicó Marcos, su voz ronca y quebrada. «Necesito hablar contigo, te lo ruego». Dorotea lo miró, su expresión impasible. «¿Necesitas hablar? Ahora, después de que me dijiste que no había lugar para mí». Su voz era fría, sin rastro de emoción. Marcos hizo un intento desesperado por forzar una entrada, pero Dorotea se interpuso firmemente. «Mamá, estoy arruinado. Sofía me ha echado. Vanessa me abandonó. Los inversores me han echado del proyecto. No tengo dónde ir. No tengo nada. Soy tu hijo, mamá. Por favor, no puedes hacerme esto. Necesito el dinero. Si no lo recupero, lo perderé todo». Suplicaba, no con arrepentimiento genuino, sino con el pánico de un hombre que ve su vida desvanecerse. Dorotea, inmutable, lo observó con una mirada que no prometía salvación. ¿Perderlo todo, Marcos? Yo lo perdí todo por ti. Como perdí mi casa, mis ahorros, mi dignidad por un hijo que me desechó como basura. Su voz se elevó ligeramente, cargada de una amarga verdad. No soy una organización benéfica, Marcos. Y este no es un asilo. Ya no hay lugar para ti aquí. Ni en mi vida, ni en mi corazón.
Con una determinación de hierro, Dorotea cerró la puerta en la cara de Marcos, dejando a su hijo solo en el pasillo, un náufrago en su propia tormenta, con el eco de sus propias palabras resonando en el vacío. Con la puerta cerrada, Dorotea se apoyó en ella, sintiendo una mezcla de alivio y una tristeza profunda. Ver a Marcos tan deshecho debería haberle traído una satisfacción total, pero el rostro demacrado de su hijo, la desesperación en sus ojos, le recordaba al niño que una vez había amado incondicionalmente. Sin embargo, la resolución se mantuvo firme. La batalla entre la madre que había sido y la mujer que se estaba convirtiendo. Y la mujer había ganado. Se dirigió de nuevo a su micrófono, la luz roja parpadeando, lista para su próximo episodio. Queridas oyentes, comenzó. Su voz más serena que nunca. Hoy he enfrentado la última manifestación de mi pasado. Mi hijo, el hombre al que di todo, ha venido a pedirme ayuda, a rogarme, después de despreciarme. Una pausa. Dile, he dicho no. No hay triunfo en su tono, solo una afirmación tranquila de su nueva realidad. Fue una de las decisiones más difíciles de mi vida, pero también una de las más liberadoras, continuó. Él tendrá que enfrentar las consecuencias de sus acciones, tal como yo enfrenté las mías. Mi venganza no es por crueldad, sino por justicia. Es un acto de amor propio, de recuperación de mi dignidad. Dorotea habló de cómo su podcast había crecido, de los mensajes de apoyo, de la comunidad que había encontrado. Y cómo, al contar su historia, había sanado y ayudado a otros a sanar. Mientras la grabación terminaba, Dorotea miró por la ventana. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de tonos dorados y púrpura. Ya no estaba sola, ni a la intemperie. Había encontrado su propio refugio, su propia organización benéfica, construida con la fuerza de su espíritu y la verdad de su historia. Marcos había perdido su lujo, su amante, su esposa, su negocio, y ahora la última esperanza de redención de su madre. Dorotea, en cambio, había ganado su libertad, su voz y un futuro que, aunque incierto, era suyo para construir. Su venganza había culminado en su liberación, el final de un ciclo y el comienzo de una nueva vida, forjada en las cenizas de una traición, pero encendida por el fuego de la resiliencia. Bosfo.